Buenos días. Vamos a abrir. Vamos a ver hoy, o darle un vistazo rápido a, a la capa física, o hasta donde lleguemos. Y probablemente la semana que viene me parece que la parte de que queda la capa física la pueden leer ustedes. Y probablemente el viernes que viene arranquemos con la capa de enlace. Vamos a compartir. Acá. Vamos a esperar que... Ya. Bueno, entonces, por supuesto, la primera lámina, siempre cuando veamos las capas que vamos a ver aquí, están referidas a el modelo OSI. Un poco para afianzar lo que sería la teoría. Nuevamente, aquí vamos a hablar de la capa física. La capa física es la que se conecta al medio de transmisión y que está definido lo que es el hardware de este sistema. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a conversar un poco de qué es lo que hay. Un poco sobre lo que sería la parte teórica. Muchas de esas cosas teóricas de las que vamos a hablar, ustedes las van a ver en otras materias con la profundidad matemática y adecuada. Aquí en esta materia la vamos a ver porque la idea es que ustedes tengan un conocimiento de algunas cosas y que a medida que avancemos puedan agruparse, o sea, puedan, como digamos, entender algunas cosas o tratar de visualizar lo que ocurre. Entonces, aquí tenemos un esquema donde vemos en la parte de abajo, dice medio de transmisión, la capa controla el medio, o se pega al medio. En la parte de arriba dice presta servicio a, y entonces arriba dice capa de enlace de datos. ¿Okay? Digamos que eso es como se ve la capa. Tenemos en el centro, en amarillo, las funciones de la capa. Entonces tenemos la capa física, tenemos funciones de transformación bit-señal, tenemos funciones de sincronización, tenemos funciones de conmutación de circuito, control de la tasa de bit y multiplexado. Entonces, fuera de la capa tenemos, en los cuadritos negros, tenemos algo así como que las tecnologías que soporta. Entonces tenemos las redes telefónicas, por un lado, y por otro lado tenemos redes de acceso de alta velocidad. Es decir, podemos tener ambos esquemas montados en la misma capa. Entonces, bueno, como para empezar, tenemos que hablar de que nosotros vamos a transmitir datos. Esos datos pueden ser analógicos y o digitales. Hay señales analógicas y hay señales digitales y hay señales periódicas y no periódicas. Todo eso, por supuesto, ustedes ya lo saben, lo han visto en matemáticas, por lo menos hasta el momento, y algunos de ustedes lo han visto, lo están empezando a ver en señales. Entonces, lo primero es que nosotros para transmitir esos datos tenemos que transformarlo en señales electromagnéticas. Es decir, nosotros el dato no lo mandamos así como sale de un lado a otro, sino que hay que montarlo en alguna forma. ¿Ok? Esa forma son las señales electromagnéticas y por ahí la transferimos a los distintos medios que utilicemos. Entonces ustedes ya saben, o deberían saber, que una señal analógica puede tomar infinitos valores en un intervalo de tiempo, porque es continua. Mientras que una señal digital puede tener un número limitado de valores en un intervalo de tiempo. De hecho, digital, nosotros trabajamos con los dígitos, entonces mandamos
valores específicos. Aquí, por ejemplo, tenemos en este momento un ejemplo de una señal analógica y una señal digital. La señal analógica, como podemos ver a la izquierda, es lo vemos con una línea roja continua en el tiempo. ¿Okay? El eje de tiempo es el eje, aquí tenemos graficada amplitud en función del tiempo. ¿Okay? Y en el eje a la derecha tenemos una señal digital que tiene una amplitud fija en el tiempo. Entonces, bueno, la vemos como varía su amplitud. Entonces, nosotros usamos señales periódicas y no periódicas dependiendo qué es lo que vamos a transmitir. Entonces, vamos a ver primero algo sobre señales analógicas. Las señales analógicas se basan en ondas senoidales. Ustedes las ondas senoidales ya las vieron en matemática. Entonces, vamos a simplemente a mencionar algunas cosas, algunas propiedades. Vamos a hablar de fase. Vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a ver que en el caso de las telecomunicaciones, bueno, una cosa es trabajar las señales en el tiempo y como a veces se complican las cosas, se trabajan en frecuencia. Es decir, hacemos una transformación del dominio de trabajo. Y eso es para simplificar la parte de cálculos. Y vamos a hablar también de lo que serían las señales compuestas. Y por último, vamos a definir o vamos a hablar de algo que se conoce con el nombre de ancho de banda. Entonces vamos a darle Obviamente todo eso ustedes lo van a ver con más profundidad, pero bueno, la idea es que hablemos el mismo lenguaje técnico. Entonces, bueno, ahí tenemos una señal senoidal, tiene amplitud pico, y sabemos que el periodo varía entre 0 y 2pi, no está puesto ahí, pero bueno, y después se repite todo el tiempo. Hay un tiempo en el cual se repite que llamamos periodo. Aquí tenemos, un poco marcado otra vez, tenemos un intervalo de 1 segundo, tenemos la señal que tiene un periodo t, se repite 6 veces en el intervalo, entonces decimos que el periodo es 1 entre 6 segundos, y tiene una amplitud que aquí no está definida, pero bueno, que siempre es la misma. Entonces, bueno, nosotros utilizamos en la unidad de tiempo en el segundo, la unidad de frecuencia, que es el inverso del tiempo. Entonces, si usamos 1 segundo, usamos la unidad de frecuencia es 1 hertz. Si usamos milisegundos, el inverso de 1 milisegundo es 1 kilohertz. ¿Okay? Porque es 1 sobre 10 a la menos 3. Entonces, ustedes ya saben por potencia que eso, si está dividiendo el menos 3 como si estuviera arriba. Entonces, 10 a la 3. Aquí en esta tabla lo que vemos simplemente son las conversiones de lo que sería la duración en tiempo y su equivalente en frecuencia. Mientras más frecuente, mientras la frecuencia sea mayor, la longitud de onda es menor. Después tenemos la fase, describe la posición de la forma de onda con respecto al tiempo cero. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 ejemplitos. Tenemos 0 grados de fase a la izquierda. Vemos que empieza desde el tiempo cero, la señal. 90 grados de fase nos dice que en el tiempo cero arrancó en el pico, que sería pi medio. Es decir, el tiempo cero de esta señal fue antes, un intervalo de tiempo que se podría calcular. Y en la de la derecha, en el tiempo cero, después empieza a bajar la señal, es decir, con lo cual decimos que el desfasaje es 180, porque había empezado mucho antes que el anterior. Eso es importante porque para algunos sistemas de transmisión, la fase es un parámetro que se utiliza para medir o para enviar información. Entonces, por eso es que vemos nosotros ahora los conceptos de fase. Entonces, podemos tener una señal. Aquí tenemos una que podemos expresarla por la ecuación genérica. Aquí ponemos valores, decimos que la amplitud es 5, el periodo es 4t, o sea, el tiempo de repetición es 4t, más 0 de fase porque arranca del tiempo 0. ¿Ok? Que está aquí, vemos que en 1 segundo se repite 4 veces, por eso es que es 4t
la ecuación que maneja el tiempo de esa señal en un segundo. Aquí tenemos otra señal que también tiene fase cero, solo que tiene más frecuencia. ¿Ok? En el mismo segundo vemos más repeticiones. Entonces, el parámetro que multiplica al tiempo nos dice en realidad cuántas veces se repite en un segundo. Al menos en este caso. Aquí tenemos una señal que empieza en pi medio, desfasada. Entonces, vemos que tiene dos repeticiones, 2,5. Bueno, tiene, vamos a ver, este medio que está aquí, hasta este medio va a media señal, hasta aquí va una, y cuando vuelve hasta aquí va 2. Es decir, todavía se representa como 2t, que sería porque hay dos repeticiones en el intervalo de un segundo, más pi medio, y entonces las dos señales que se pueden representar están completas desde que comienza hasta que termina. ¿Qué hacemos cuando tenemos una señal que es continua en el tiempo? Es decir, esto que está aquí, si ustedes recuerdan, por ejemplo, del circuito, esto es una fuente. O sea, yo puedo decir que esto es una onda variable, amplitud 5 voltios, pero la frecuencia es 0. Entonces, bueno, a lo mejor representada con el seno no la puedo representar, pero si fuera un coseno de 0 es 1. Entonces sería una representación de una señal usando la parte de seno y coseno. Pero eso, digamos que visto así en el tiempo, para transmitir información no me dice nada. Si yo para representar esto paso al dominio de la frecuencia, entonces lo que voy a ver es una amplitud de 5 en el instante 0, es decir, la frecuencia es 0. Entonces veo que en el instante en frecuencia 0, porque voy a cambiar del eje de tiempo al eje de frecuencia, tengo una señal única. Eso en matemáticas se llama impulso. No sé si ustedes lo llegaron a ver, supongo que sí. Entonces fíjense que la conversión de una señal de muy baja frecuencia o de frecuencia 0 es un impulso con el valor de la frecuencia, como esto es de C, es 0. Si yo tomo esta otra señal que tiene una frecuencia 8 y la represento en el dominio de la frecuencia, pues bueno, me da la amplitud máxima de la señal, es 5, pero centrado en 8. Es decir, es un impulso en la frecuencia 8. Si fuera 16, pues es un impulso en 16. Es decir, si la frecuencia es única de una señal periódica, al pasar al dominio si el tiempo sigue siendo siempre un segundo el que estoy considerando, ahí las repeticiones son 16, me da que la frecuencia es 16, entonces en el dominio de la frecuencia, pues esto se representa como aparece a la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, una onda señal de frecuencia única no es útil en comunicaciones de datos. Se necesita que alguna de sus características cambie. ¿Por qué? Bueno, porque un impulso o una frecuencia dada, pues bueno, no me dice nada. Es solo una señal. Cuando cambiamos alguna de esas características, generamos una señal compuesta y eso es lo que nosotros generalmente utilizamos para transmitir información. Entonces, llegamos a nuestra onda cuadrada, que es la que utilizamos. Una onda cuadrada, aquí tenemos una onda que tiene amplitud A y menos A. No está marcado abajo, pero como es negativa y se ve simétrica, podemos suponer que la parte negativa es menos A. Y que tiene un periodo T. O sea, esta señal la estamos enviando. Es un ejemplo. Nosotros, existe un teorema que ustedes también deben haber visto, que es el teorema de Fourier, que dice que una señal cuadrada tiene infinitas armónicas y que si yo la puedo separar en las diferentes armónicas que la conforman. Entonces, bueno, aquí tenemos simplemente, yo tengo 3 armónicas a la frecuencia de la señal anterior. Es decir, armónica 0, la armónica 1, la armónica 2,
¿ok? Se ven representadas en el dominio del tiempo, se ven así, pero si yo las sumo, esto es lo que voy a ver. A medida que yo sume más armónica, pues bueno, esta señal que se ve así de fea, se va convirtiendo en una señal cuadrada. Entonces, si nosotros vemos eso en el tiempo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver a la frecuencia principal, a la frecuencia que tiene más energía, vamos a ver una delta con la amplitud máxima. Y después vemos que hay armónicas que se están sumando, que colaboran. Por supuesto, como es una onda cuadrada, esto llega hasta el infinito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se pone esto? Fíjense que la de arriba, la parte superior, en esta gráfica, lo que vemos es que los armónicos llegan al infinito. En la parte de abajo, veo que yo solamente voy a trabajar con unos pocos armónicos. Es decir, ¿por qué hago eso? Bueno, nosotros en ingeniería trabajamos, si ustedes se acuerdan un poco en física, se acuerdan que trabajaban en los errores y entonces buscaban la cifra menos significativa para que el resultado tuviera sentido. Bueno, aquí funciona más o menos algo igual, es decir, yo tengo unas armónicas que me aportan la mayor cantidad de energía y la señal, aunque no es perfecta, se ve bastante parecida. Entonces yo en vez de trabajar con el infinito número de armónicos, voy a trabajar con un número de armónicos 3, 4, 5 y con eso lo que yo voy a recibir es la suma de esas señales y con eso yo debería detectar qué señal cuadrada es la que estoy recibiendo. O puedo hacerle algún manejo en el destino para que aunque se vea feo, pues bueno, puedo nivelarla bien. Por ejemplo, podría ver si hay algún transistor o algún diodo para que me corte la parte superior, que es la que queda como con onda, y me quede plano a un nivel de voltaje, es decir, que lo corte, lo saturo, con un dispositivo que se sature antes de llegar al tope, porque la información va en la frecuencia o en el ancho del pulso. Entonces, el tope, el nivel realmente no me importa. ¿Ok? Entonces, fíjense que decidiendo con cuáles armónicas puedo trabajar, pues bueno, puedo lograr una recepción razonable. ¿Por qué es importante ver eso de las armónicas, lo que llega, lo que no llega? Bueno, aquí tenemos un ejemplo o lo que ustedes pueden imaginar que siempre ocurre. Tengo una señal digital que es cuadrada y la voy a pasar por un medio de transmisión, sea el medio de transmisión que sea. Entonces, yo lo pongo, yo lo envío y lo que voy a tener, dependiendo de la distancia, puede ser más o menos, pero más o menos eso es lo que vamos a ver. En la señal se distorsiona y eso es lo que vamos a tener en la salida. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, nosotros cuando hacemos telecomunicaciones y se diseñan los equipos, bueno, se hacen para tratar de recibir, saber qué es lo que vamos a recibir y en base a lo que recibimos, nosotros decodificamos la información que recibimos. Entonces, por eso, el trabajar con la frecuencia, saber qué armónica estamos usando, saber las atenuaciones, nos permite detectar lo que recibimos. De hecho, digamos, ustedes están viendo probablemente ahora comunicaciones continuas, pero cuando lleguen a la parte de comunicaciones discretas, la parte digital, se van a dar cuenta de que muchas cosas trabajan probabilidades. Es decir, la probabilidad de recibir el nivel de señal dado es lo que nos permite decir si lo que recibimos fue un 0 o un 1. O sea, ni siquiera estamos hablando de que eso depende de la potencia, sino es un asunto probabilístico. Eso ya lo van a ver un poco más adelante. Y eso les va a explicar por qué ustedes vieron probabilidades, que hasta ahorita no les ha servido de mucho, pero bueno, ya van a ver que todo lo que aprendieron en los primeros semestres se utiliza en telecom. Entonces, ¿qué ocurre? Eso nos define algo que vamos a llamar el ancho de banda de un medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el ancho de banda es la diferencia entre la mayor y la menor frecuencia que un medio puede dejar pasar satisfactoriamente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, imagínense que eso es la respuesta en frecuencia de algún medio. Es decir, antes de los 1000 Hz, ¿ok? La frecuencia es en Hz, no hay nada, no pasa nada. A partir de 1000 Hz, yo veo señal, la señal sube hasta un pico y después baja y por encima de 5000 Hz ya no hay nada.
Entonces, ¿cuál es el ancho de banda de ese medio o de esa señal que estamos viendo? Bueno, el máximo es 5000, el mínimo es 1000, yo lo resto, me da 4000. Entonces, el ancho de banda de esa señal son 4000 Hz. ¿Okay? El concepto es muy simple, siempre lo vamos a utilizar y eso me permite decirles una nota importante que es la siguiente. Nosotros a veces, cuando hacemos transmisiones de datos, hablamos de que no, es que el ancho de banda de mi AVA son 2 megabits por segundo, son 20 megabits, son 14, son 10, es malo, es bueno. Los megabits por segundo no son medidas de ancho de banda. Podemos usarlo como lenguaje coloquial para conversarlo entre personas normales. O sea, dos personas normales, si yo le hablo a mi vecino que no es Telecom, y le digo que el ancho de banda si yo le digo que mi ancho de banda son no sé, más de 20 kilohertz, entonces me va a decir, ¿qué es eso? ¿De qué me está hablando? Pero si le hablo de los mismos megabits que le dice CanTV o AVA, le hablan, entonces, no, ya sé de qué me está hablando. Entonces, en telecomunicaciones, los anchos de banda son solamente en hertz. Si usamos el término ancho de banda para la transmisión de datos, es un error. Ahí deberíamos hablar de la velocidad de transmisión. Es decir, 20 megabits por segundo, 30 megabits por segundo. De hecho, si ustedes leen bibliografía en inglés, van a ver que hablan del throughput. Eso se escribe T-H-R-O-U-G-H-T, creo. Y put al final. Entonces, nunca hablan de ancho de banda. El ancho de banda es simplemente lo que están viendo aquí. Es la diferencia entre la mínima señal entre la frecuencia menor y la frecuencia mayor. Por supuesto, ustedes van a ver que eso en el mundo real no es así como se ve en esta figura. ¿Por qué? Porque esta figura es digital, es decir, antes de 1000 no hay nada y después de 1000 no hay nada. En el mundo real eso no es así. Hay algo. O sea, la señal viene en valores bajos y de repente sube o viene subiendo poco a poco y a partir de 1000 es que yo lo veo. Entonces, esos puntos tienen un valor de potencia predeterminado. ¿Okay? La potencia se mide en decibeles, entonces esos son los puntos de potencia de 3 dB. O sea, con respecto al pico, baja 3 dB, esos son los puntos de mínima frecuencia y máxima alrededor del máximo, de la frecuencia máxima. Entonces, bueno, vamos a hablar de la tasa de bit, el intervalo de bit. Tenemos la señal digital, aquí vemos, en esta señal, vemos que le ponemos valores. ¿Okay? Lo primero que vemos es que no hay valores por debajo de 0. ¿Okay? Entonces, esta es una señal muy fácil de entender, donde hay un voltaje, donde hay una amplitud, es un 1 lógico. No quiere decir que esa amplitud es un voltio, sino quiere decir que el valor tope de la señal es un 1 lógico. ¿Okay? Siempre uno no debe confundir el 1 lógico con el valor de voltaje del 1. El 1 lógico, ese 1 podrían ser 10 voltios y no habría ningún problema. O sea, si el equipo sabe que entre 10 voltios y 9 voltios es un 1, bueno, cuando reciba un voltaje entre esos valores con duración, la que aparece aquí, fíjense que si es importante el tiempo, que está punteado, entonces él dirá, llegó un 1. ¿Okay? Entonces simplemente él va midiendo o va muestreando los valores de voltaje a intervalos de tiempo y entonces, dependiendo del valor que muestrea, dice que recibió un 1 o recibió un 0. Por supuesto, hacerlo así tiene sus bemoles. Okay, aquí tenemos un ejemplo tenemos otra vez un segundo, suponemos que el tope de esta señal es un segundo. Si revisamos aquí, vemos que en ese segundo hay 8 valores binarios, binarios porque 0 o 1, ¿ok? Entonces puedo decir que esto tiene una tasa de 8 bits por segundo. ¿Por qué? Porque si el tiempo es un segundo y hay 8 bits, divido bit entre tiempo y me da 8 bits por segundo. ¿Ok? O sea, ahí tienen cómo calculamos la tasa de bit en una forma sencilla. Es decir, si yo quiero saber cuál es el ancho de un bit y me dan la tasa, que si yo les digo 1 kilobit por segundo, pues ustedes saben que 1 sobre 1000 bits les va a dar cuánto es el ancho de un bit.
Entonces, por supuesto, si es una señal cuadrada, y ¿cuál es el ancho de banda? El ancho de banda es infinito porque está conformado por infinitas frecuencias. Entonces, yo no puedo trabajar con señales infinitas. Nosotros siempre tomamos algunos armónicos. Esta tabla que está aquí les muestra un poco cuántos armónicos necesitaríamos para reconstruir satisfactoriamente una señal. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un armónico, por ejemplo, a 1 kilobit son 500 Hz, a 10 kilobits son 5 kHz, a 100 kilobits por segundo son 50 kHz. Si a medida que aumento los armónicos, aumento el ancho de banda. Aquí la pregunta es, bueno, entonces, ¿es mejor trabajar con menos armónicos? Sí, pero puede ser que si yo no pongo los armónicos suficientes, no puedo en una forma fácil determinar cuál es el valor de bit que llegó. Entonces, hay un compromiso entre la potencia transmitida y el ancho de banda que voy a utilizar. Mientras más ancho de banda, soy más preciso. Pero más ancho de banda tiene problemas desde el punto de vista de los equipos que necesito. O sea, hay un compromiso también con el costo. ¿Okay? O sea, en tecnología todo está relacionado. Entonces, yo puedo, por ejemplo, en telefonía celular, nosotros usamos el estándar GSM. Yo les hablaba que por razones de costo habían ganado GSM sobre CDMA al comienzo. Y fíjense que CDMA era más cómodo porque era una sola portadora para meter mucha información. Pero volvemos a lo mismo. Siempre hay unos compromisos. Entonces, bueno, esta tecnología es buena, pero hay que hacerle algo más para que no sea tan costosa o tenemos que buscarle una vuelta para que no me cueste tanto. Entonces, bueno, en la medida en que nosotros perfeccionamos la tecnología, pues bueno, a lo mejor podemos utilizar anchos de bandas más grandes para algunas cosas que para otras. Entonces, bueno, por supuesto, la tasa de bit y el ancho de banda son proporcionales. Mientras más ancho de banda, más tasa de bit. Si ustedes, por ejemplo, en su Wi-Fi revisan o hacen algunas medidas con el ancho de canal, van a ver que los canales, a medida que ahora hay nuevos Wi-Fi con nuevas letras, los anchos de banda son mayores. ¿Ok? Y por supuesto, traen los access point traen tecnologías de antena que permiten recibir menos energía y por lo tanto usan unos sistemas de modulación distintos que permiten más velocidad de bit en el aire. Por ejemplo, si ustedes tienen un access point, si su máquina soporta Wi-Fi A, B, G y N, y su access point es N, y ustedes se conectan, generalmente los access point traen dos frecuencias, 2,4 y 5 gigas. Si su máquina les permite concentrarse a 5 gigas, ustedes van a ver que en 5 gigas, claro, la distancia es menos, pero la velocidad en el aire es mayor. Entonces, hay un compromiso. Ustedes pueden decidir si en su casa quieren tener más velocidad que 100 megabits por segundo, entonces se conectan en la de 5 gigas, o si les da igual, se pueden conectar en 2.4. ¿Okay? Por ejemplo, esa es una aplicación. Ah, ok. Ok. Terminó esta presentación. Entonces, ¿qué otra? Entonces, ya vimos un poco de teoría sobre la capa física. Vamos a hablar un poco de los medios de transmisión. Como primero, antes de seguir con la tecnología, los medios son más divertidos de conversar que las tecnologías. Entonces, los medios de transmisión, hay medios guiados y medios no guiados. Entonces, vamos a hablar del medio guiado por excelencia, los cables. Entonces, bueno, nosotros siempre utilizaremos cable de comunicaciones. El cable de comunicaciones generalmente es trenzado. Bueno, los hay de varios tipos. Vamos a ver varios ejemplos aquí, pero el que se está utilizando más hoy en día es el cable trenzado. ¿Qué particularidad tiene el cable trenzado? Bueno, nosotros podríamos enviar
una señal por dos hilos paralelos. ¿Qué ocurre? Cuando envío hilos paralelos, generalmente la transmisión, un hilo es la referencia y otro es el DIM. Pero eso tiene problemas en la transmisión a distancia. Así que generalmente lo que se hace se manda balanceado. Eso es, la mitad de la señal va por un hilo, la otra va por otro, y la tierra o el punto de referencia es un punto, es tal como se dice la tierra. Entonces, si los dos equipos estamos, si nuestra referencia es la tierra piso, y nosotros mandamos unas señales por dos hilos paralelos, donde la mitad de la potencia lo lleva cada una, puede ocurrir que una de estas señales, porque el mundo real es el mundo real, lo ideal es que los dos sean de la misma amplitud, pero eso no ocurre, y entonces uno se induce en el otro, y cuando se reconstruye hay problemas de construcción. Si yo los mando con los cables entorchados, lo que hace es que la probabilidad que uno se induzca sobre el otro todavía existe, pero al estar entorchado, la fase cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Se desfasa pi medio, se desfasa pi. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando suman, están desfasados 180 grados, quiere decir que uno tiene signo positivo, el otro signo negativo, la suma cancela. Es decir, voy a cancelar lo que se pueda sumar de más en ambas señales, se cancela. Y por lo tanto, la interferencia de un hilo sobre otro es mínima. Por eso es que los cables suelen ir entorchados. O sea, el objetivo de los cables entorchados es exactamente minimizar las interferencias cuando se transmite la señal. ¿Qué ocurre? Tengo dos tipos de cable, el que llamamos UTP y el STP. El UTP son unas siglas que vienen del inglés Unshielded Twisted Pair. ¿Qué es el Unshielded? Ustedes en física deben haber visto la jaula de Faraday. Ustedes estudiaron de que cuando en los cables la electricidad o la conducción es por el borde y no por adentro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo mando un cable de un extremo a otro, ese cable puede captar señales electromagnéticas, funciona como una antena. ¿Ok? Entonces, yo podría proteger ese cable poniéndole como en una jaula de Faraday. ¿Y cómo hago para ponerle una jaula de Faraday? Bueno, el cable tendría que tener una malla alrededor que si yo en ambos extremos lo pongo a tierra, lo pongo al nivel cero, me funciona como jaula de Faraday y mi cable no capta esas interferencias que están en el aire. ¿Ok? Si yo estoy en una zona donde eso no hay, donde no tengo ese problema, pues bueno, yo puedo poner cable UTP, porque ese cable UTP no tiene esa protección. Pero si yo estoy en un sitio donde sí puedo tener ese problema, uso cable STP. ¿Por qué existen los UTP y los STP? Es un problema de costo. Es más caro un cable STP que un cable UTP. Entonces, el problema fundamental es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que eso me pase? Bueno, eso puede ocurrir. Y entonces, sí, yo debería tener, cuando voy a hacer una instalación, una bobina de cable STP, por si acaso eso ocurre. Por supuesto, también hay otra forma de evitar eso, y es que generalmente la interferencia está asociada a un punto particular. Si yo desvío el cable que va a un sitio por otro lado, es posible que también lo elimine. Entonces, digamos que esos son los detalles de cableado que uno tiene que aprender o ver en el sitio. Pero básicamente, eso es lo que tiene que ver con los cables trenzados. Y los cables trenzados han evolucionado en el tiempo. O sea, aunque a ustedes les parece un poco extraño, la tecnología también alcanza los cables. Los cables originalmente eran tipo eléctrico, entonces, y después cuando cuando se crea la parte de transmisión de datos de unos años para acá, 30, 40 años, el cobre de los cables ha sido mezclado con otros conductores que han aumentado la conductividad, y entonces, pues por supuesto tenemos los cables que tenemos hoy en día. Entonces,
Dado que sí importa la velocidad de transmisión porque está relacionada con qué tipo de cable yo utilizo, entonces se han categorizado los cables. ¿Ok? Esta tabla les muestra esos estándares. Entonces, tenemos categorías desde la categoría 1 hasta la categoría 7. Esos son cables de cobre, fíjense, cables trenzados que yo puedo comprar en el mercado para cablear. ¿Qué ocurre? Si yo vivo en una casa vieja, probablemente todos los cables de mi casa son categoría 1. Si mi familia tuvo bien de montar un ABA y no sé qué, y alguien lo aconsejó, es posible que yo tenga un pedacito de cable de comunicaciones tipo 3 en mi casa para conectar el ABA y el resto sea puro cable eléctrico que hay. Hoy en día, si alguien va a hacer un cableado nuevo, pues bueno, compra normalmente categoría 5 o categoría 6 para asegurarse que los cables que tengo yo en mi casa me permiten altas velocidades dentro de mi casa por el cableado. Esto es importante porque cuando ustedes hacen un cableado, si yo tengo toda la casa, excepto un pedazo, por mínimo que sea, de categoría 1, toda la red se puede ver afectada. Es decir, sí importa que todos los cables sean de una misma categoría. Lo mismo, si ustedes tienen un ABA que llega hasta la puerta de su casa y ustedes de su casa para adentro no tienen un cable categoría 5 o 3, si no tienen solo un cable 1, bueno, olvídense la velocidad del ABA, no van a tener nada. ¿Ok? O sea que sí, eso sí importa. Entonces, el cableado, a pesar de que nosotros no profundizamos demasiado, sí es importante. También tenemos lo mismo, hay unos conectores. Estos conectores que estamos viendo ahora, que se llaman RJ11, son los conectores de las redes telefónicas. Son plásticos, están hechos para 2 pares y se usan para telefónica. Pero para las redes de datos hay un conector que se parece, es más grandecito, esos son los que están en los laptops, que son RJ45, y los RJ45 usan 6 pares, 6 u 8 pares. Perdón, tienen 8 conectores que son 4 pares. Es decir, cuando yo cableo una red, generalmente cableo los 4 pares. Ojo, al cablear 4 pares, siempre tengo pares de reserva. ¿Por qué? Por si se inventa alguna cosa nueva o simplemente porque ocurrió un problema y un par se echa a perder y entonces tengo que hacer una conexión en el punto de conexión y entonces tengo que usar algunos pares que normalmente no uso. ¿Okay? O sea, una red bidireccional, una red de datos, usa 2 pares. Si cableo 4, me quedan 2 de sobra. Entonces, si alguno de esos 2 que uso siempre falla, pues bueno, tengo que o cambio todo el cable, cosa que generalmente es muy difícil, o utilizo un par de reservas para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, es importante que eso nunca se hacen cableados sin dejar pares de reserva, porque los pares de reserva siempre hacen falta. No será Profe, hoy, no será mañana. Ajá. ¿usted está compartiendo pantalla de casualidad? Creo que sí, pero déjame. No, profe, no estamos viendo nada. Ay, disculpa. No, tranquilo. Yo pensaba que sí. Okay. Sí, tienes razón, me estaba compartiendo. Déjame retroceder un poco. Bueno, solo para mostrar desde la tablita. Entonces, este es el RJ11, que ustedes lo conocen, y el RJ45 del que estaba hablando. Hubo una época en que estos cables, los cables para conectar de la pared a la máquina, se hacían en el sitio. Hoy en día ya no se estila hacer eso, sino que se compran ya hechos. Entonces uno los compran de distintos tamaños, entonces uno simplemente lo compra y lo pone. La razón de eso es que hacerlo es complicado y a veces no quedan bien. Si el semestre lo permite, creo que todos ustedes están viendo Telemática 1. Deberían pedirle al profesor Jairo, si pueden, que les organice una práctica para hacer conectores.
ustedes van a decir, bueno, el profesor es cruel, van a ir y van a sufrir, se van a pasar las 3 horas de la práctica haciendo un cable, ¿no? No piensen que eso es, que eso es ser mala gente, eso es una experiencia interesante, pero es importante que ustedes hagan su cable, ¿ok? Entonces, hablen con el profesor Jairo para que se lo ponga. Les haga esa experiencia a ser posible, ¿ok? Que es así, hacer el cable no se puede virtualizar. Lo demás sí, pero eso no. Entonces, seguimos. Sí es importante un hecho que es el siguiente. Esta curva que está aquí muestra atenuación en función de la frecuencia. Y habla de los calibres. El calibre es la forma como se miden los cables. Y es el diámetro del cable. Entonces, aquí simplemente lo que nos dice, si ustedes se fijan, es que la atenuación es menor mientras el calibre es más bajo. Y el calibre más bajo significa que el diámetro es más grande. Es decir, si el cable es más grueso, pues bueno, la atenuación es menor en una misma distancia. Y dependiendo de la frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes aquí vemos esta tabla, tomamos 100 kHz y vemos siempre que la atenuación, por ejemplo, está alrededor de 3, un poquito más de 3, no sé, habría que ver porque esto parece logarítmico. La atenuación a 100, para calibre 18 es menor que la de 22, que a su vez es menor que la de 24, que a su vez es menor que la de 26. O sea, la calibre 26 es la más compleja. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, si yo tengo se supone que nosotros no debemos poner en las redes Ethernet, el estándar es no más de 100 metros. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy a comprar un cable UTP, me lo van a vender de un calibre, creo que es 26. Entonces, si yo necesito ponerlo a 120 metros, bueno, primero no debo, hay algunas condiciones para hacerlo, pero si quiero ser pirata, no debería poner un calibre 26, sino debería poner un calibre menor para que la atenuación, para compensar la atenuación. Es decir, no voy a usar un calibre 26 porque la norma dice 100 metros con calibre 26. Entonces, a lo mejor si uso un calibre 18, sí puedo llegarlo. Tendría que revisar bien la norma porque probablemente la atenuación está medida. Se puede especificar en función de la impedancia característica del sistema. Por ejemplo, en telefonía, la impedancia característica son 600 ohmios. Entonces, se supone que un abonado no debe estar más lejos de una central telefónica de 600 ohmios. O sea, el cableado de la calle no debe ser más de 600 ohmios. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de circuito, se acuerdan que la máxima transferencia de energía es cuando la impedancia de la fuente era igual a la impedancia de la carga, ¿okay? Para la máxima transferencia de energía. Entonces, lo mismo pasa en todos los sistemas, sea de telefonía o sea de datos. La distancia máxima está relacionada con la impedancia de los cables. Entonces, entre la fuente más los cables, debe ser la misma impedancia característica de la carga para que esté acoplado y no haya tampoco rebote de energía y otros problemas que se presentan, que ustedes lo van a ver con más detalle en otras materias. Nosotros en esta materia solamente sabemos que existe y no nos metemos a medir esos problemas que pudieran existir. Pero sí es importante que los tengan presentes. Aquí tenemos otro tipo de cable, que es el cable coaxial. Fíjense que la construcción de este cable es distinto. Usa un conector interno, después tiene un aislante plástico, encima del aislante plástico tiene una capa metálica, una malla metálica, después viene otro cable aislante igual al que tenía adentro, y por último viene un forro protector del cable. Estos cables son mucho más costosos que los cables trenzados que ya vimos, y se utilizan para redes complicadas. De hecho, las primeras redes de datos usaban cable coaxial, justamente para tratar de minimizar las pérdidas en distancia
de estos cables. Estos cables, por supuesto, como tiene todo eso, es mucho más costoso. Sin embargo, aquí tenemos algunas aplicaciones típicas. Lo tenemos para televisión por cable y lo tenemos para redes Ethernet. ¿Ok? RG58 y RG11. Fíjense que aquí dice la impedancia, obviamente porque debe acoplar. Nuevamente, si ustedes van a poner DirecTV o algún cable en su casa, algún cableado, lo primero que tienen que ver es cuál es la impedancia característica del sistema. Porque si ustedes ponen un cableado con RG58, pero la impedancia característica de todo es 75, pues hay un desacople de impedancia, van a tener problemas con la señal en toda la casa. Entonces, deben tratar de cablear dependiendo del sistema que van a utilizar. Y eso es válido tanto para par trenzado o para cable coaxial. Aquí también nuevamente vemos que dependiendo del calibre, aquí no está en función de calibre, porque sino en función del diámetro del cable, pues tenemos que puede haber más atenuación. O sea, se sigue cumpliendo la regla de que mientras más grueso el cable, pues bueno, tenemos menos atenuación y mejor respuesta en frecuencia. Estos cables coaxiales tienen mejor respuesta en frecuencia que los cables de cobre. Antes de seguir con el próximo medio guiado, o sea, estamos viendo medio guiado, porque un cable es guiado, y vamos a ver ahora la fibra óptica. Pero antes de fibra vamos a recordar algo de física que tiene que ver con cómo funciona la reflexión y la refracción de un medio. Hay un índice de refracción, entonces, bueno, dependiendo del índice y de cuando la luz viaja, o las señales, las ondas viajan de un medio y pasan de un mano más denso, voy a empezar de la izquierda hacia la derecha, del más denso al menos denso, pues bueno, la señal se refracta, es decir, cambia de sentido. Si, dependiendo si el índice del ángulo crítico es mayor que el índice de refracción, hay una relación. Hay una relación en el ángulo de incidencia, perdón, el ángulo de incidencia. Si el otro medio es menos denso, pues hay un ángulo en el cual el cambio de dirección es tal que queda paralelo a la capa donde cambia de un medio a otro, y por supuesto quiere decir que no pasa. Y si no pasa, pues bueno, el que está del otro lado no ve la señal luminosa. En el caso de la izquierda sí la veo, en el de la derecha no lo veo, y en el del centro no lo veo, y en el de la derecha tampoco lo veo, porque aquí es una superficie reflectante, aquí dependiendo del ángulo, él se refleja, es decir, rebota y no pasa tampoco. ¿Ok? Dependiendo del ángulo de incidencia. Entonces, estas características de la luz son las que se han utilizado para crear y trabajar lo que conocemos como fibra óptica. La fibra óptica simplemente es el cable, por decir algo, es un núcleo que puede ser de vidrio o plástico transparente, por el cual se va a mover la luz. Ese núcleo está rodeado de un plastiquito, ¿ok? Que tiene una superficie interna reflectante. Es decir, eso no lo vamos a ver. Después tiene unos plásticos y después viene el forro. Todo esto que ustedes están viendo aquí es del tamaño de un cabello, o un poquito más grande. Para que el forro, fíjense que esta otra estructura que se pone es para que nosotros podamos manipularlo, porque si no, es demasiado pequeño. Generalmente los cables de fibra no traen una sola fibra, porque es una pérdida de tiempo, sino traen grupos y pueden ser grandes. El problema de los cables de fibra óptica es su instalación, porque tiene una buena, o sea, su respuesta en frecuencia es muy buena para lo que tiene que ver con la parte de transmisión de datos, pero es una tecnología que es costosa. Y entonces, bueno, lo que había primero eran los cables de cobre, y los cables de cobre que hay por todas partes son mucho más baratos que la fibra. Por lo tanto, el que un operador piense en cambiarse de cable de cobre a fibra, bueno, tiene que darle una buena pensada. ¿Ok?
Claro, si ustedes son un cablero, es una cosa, si ustedes son CanTV, es otra. O sea, CanTV tiene 100 años, más de 100 años, y toda la fibra o todos los cables de cobre en general son de ellos. Entonces, si ellos tuvieran que cambiar todo a fibra, pues la inversión que tienen que hacer es grande, porque no solamente es colocar la fibra, sino además es colocar los equipos que hacen falta para manejar la fibra. Entonces, realmente le conviene más trabajar sobre los pares de cobre. Y trabajar sobre los pares de cobre implica trabajar con la tecnología de AVA, que para ellos es mucho más barato y le da les permite competir en rangos de velocidades bajas. El día que en Venezuela haya redes de fibra a todas las casas a velocidad decente, probablemente CanTV se va a ver forzado a colocar la fibra en algunos sitios para competir. ¿Cómo funciona la fibra? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tengo un transmisor en un esquema, en un extremo a la izquierda y el receptor a la derecha. Ilumino la fibra viaja, la luz viaja a través de este medio. Una parte de la luz va a derecha, otra parte va rebotando y llega al receptor. Y en el receptor, pues bueno, yo tomo la luz y la convierto en señales eléctricas, que son las que voy a manejar, que son las señales electrónicas digitales que ustedes ya deberían estar familiarizados. Hay varios tipos de fibra. Es decir, las fibras, dependiendo de cómo se haga, tienen propiedades distintas, dependiendo del material. Entonces hay fibras monomodo y fibras multimodo. Y las fibras multimodo se clasifican en función del índice de refracción. Hay unos índices graduales y unos índices escalonados. Aquí tenemos un ejemplo, cómo funciona la fibra. Tenemos arriba, los dos primeros de arriba, de la parte superior, son multimodo. Y en la parte inferior tenemos el monomodo. Entonces, ¿qué ocurre? En los multimodos, mi fuente de luz, cuando yo ilumino la fibra, pues bueno, la luz toma varios caminos. Hay unos que van hacia los bordes, rebotan, y hay otros que pasan por el centro. El resultado es que al otro extremo veo que se me deforman las señales. Entonces, fíjense, tengo una señal cuadrada en el lado izquierdo, en todos entra igual, y en el lado derecho, en el caso de las monomodos, se distorsionan más o menos, mientras que en la multimodo se distorsionan más o menos y en la monomodo no. O sea, bueno, sí hay una distorsión, pero básicamente no es tanta. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué se usan estos tipos? Bueno, es muy sencillo. Resulta que estas distorsiones de las multimodo ocurren en distancias sumamente grandes, mientras que en distancias cortas las multimodos se comportan como las monomodos. Entonces, bueno, ¿qué es una distancia corta? Bueno, por ejemplo, si yo voy a montar un sistema de datos donde tengo conmutación de datos en un data center, ¿okay? Donde vemos que la distancia puede llegar a ser 30, 40, 50, 100 metros. Bueno, en 100 metros, eventualmente, la multimodo se comporta como la monomodo. O la distorsión es tan pequeña que no vale la pena utilizar monomodo por el costo. Entonces, las multimodo se utilizan para distancias muy cortas, mientras que las monomodo las utilizan para los trayectos de fibra verdaderamente largos. Es decir, si voy a hacer un cable submarino, pues bueno, uso una fibra monomodo. Aquí voy a parar un momento para hacerles notar que cuando yo hago un cable submarino, no quiere decir que es una fibra pelada, bueno, envuelta en los cables, no sé qué, que va de un extremo a otro. Un cable submarino utiliza amplificadores y repetidores y necesita energía eléctrica. Es decir, esos cables son unos cables especialmente fabricados para que cada tantos kilómetros la señal se repite. Es decir, la demodulan y la vuelven a modular. Y eso lo hace todo el equipo que va dentro del cable. Es decir, no son cables simples, sino adentro tienen una técnica donde tienen energía, tienen cableado. Todo eso lo van ustedes a ver con más calma cuando lleguen a comunicaciones ópticas en el 9º semestre, después que se queden comunicaciones 1 y 2.
Aquí tenemos simplemente, dependiendo del grueso de la fibra y del revestimiento, pues algunos valores de los tipos de fibra. Aquí tenemos también algunos conectores. Sí es importante aquí hacer ver de que generalmente en fibra, cuando yo quiero una comunicación bidireccional, no uso una sola fibra. Uso dos. Uso una fibra para transmitir y una fibra para recibir. Entonces, los conectores, bueno, aquí tenemos simplemente en la parte, dos juegos de conectores, tenemos unos que son hechos por NTT, que es los japoneses. Tenemos otros hechos por ATT, que son los americanos. Fíjense que son dos conectores distintos. Tienen forma distinta como para conectarse. Por supuesto, cada uno de ellos tiene un complementario que es el con el que engancha, ¿no? No piensen que es que yo lo que son para mostrar los tipos. Y el de abajo es uno que tiene, este conector particular tiene los dos cables de fibra en el mismo punto de conexión. ¿Y eso por qué? Bueno, yo no tengo una foto para mostrarles, pero a veces en los data centers, cuando uno hace los cables de fibra, o inclusive el cableado estructurado, uno hace unos puentes, ustedes van a ver unas bandejas llenas de cables. Y entonces identificar en esas bandejas cuáles son, si hay un problema de cableado, cuál es el cable que ustedes están rastreando, puede ser complejo. Entonces, porque puede ser que no vayan por el mismo camino, o sea, llegan al mismo sitio, pero no vienen por el mismo sitio. Entonces, que está junto, el conector de abajo, nos facilita la vida en el sentido de que un enlace nos permite rastrearlo con relativa facilidad, mientras que los esquemas superiores de cable, bueno, o sea, yo sé dónde llegan, pero de ahí por qué camino van, pueden venir de sitios, de caminos distintos y llegan y salen del mismo sitio, pero los caminos son distintos. Entonces, para rastrearlo en caso de un problema, puede no ser tan simple. Entonces, aquí lo que se pretende es que vean la posibilidad de que haya una facilidad al momento de rastrear un problema en el dataset. En fibra también hay atenuación. Aquí tenemos pérdidas en función de longitud de onda de la luz. Fíjense que hay unas longitudes de onda donde las pérdidas son mayores, aquí hay unos piquitos, y hay unas donde son menores. ¿Dónde son menores? Bueno, aquí llegando a 1.6 hay un mínimo, aquí a la izquierda hay otro mínimo, hay dos mínimos más. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay colores en los cuales la atenuación es mínima y hay colores en los cuales la atenuación es máxima. Entonces, ¿eso por qué? Bueno, por ejemplo, porque yo por la fibra, mi transmisión no transmito la luz blanca, porque luz blanca, el color blanco es una suma de varios colores, sino transmito luces de colores. Entonces, dependiendo del color que transmita, tengo una longitud de onda. Es importante resaltar que yo puedo transmitir varias longitudes de onda por la misma fibra. Es decir, si una fibra tiene un ancho de banda A, que es muy grande, que tiende a infinito, si lo transmito con amarillo, pues bueno, pero si lo transmito con azul, voy a tener un ancho, dependiendo de la atenuación, puede que tenga el mismo ancho de banda. Y las dos luces, aunque van por la misma fibra, no se interfieren. Entonces, eso me permite, usando una única fibra, transmitir muchas, o sea, imagínense si yo puedo usar una fibra para transmitir, por decir, una velocidad de 1000 megabits por segundo, puedo tener 2000 transmitiendo dos colores distintos. Y si transmito 3, tendría el triple. Entonces, ¿eso existe? Sí, esas tecnologías existen y se utilizan hoy en día. Y esa es una forma de potenciar la fibra, sobre todo para los operadores de transporte. No necesitan enterrar más, o sea, tienen que enterrar la fibra una vez y después que la entierran, pues bueno, si yo cambio los equipos repetidores y pongo estas tecnologías nuevas, pues bueno, puedo duplicar o triplicar el ancho de banda o el ancho de banda, la velocidad de transmisión que tengo disponible para sin tener que volver a colocar la fibra.
Eso es lo realmente importante que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué la fibra se usa hoy en día es preferible? Bueno, porque como le hablaba de los cables están sujetos a la interferencia electromagnética, porque los cables actúan como una onda. El metal que se utiliza para los cables sirve de antena y en algunos casos les aseguro que la interferencia es terrible. ¿Ok? Y no se puede, y a veces no es fácil de quitar o no se quita. Depende del sitio, eso se lo digo por experiencia. Entonces, pero en la fibra eso no ocurre. La fibra no es afectada por la radiación electromagnética. Por lo menos no la que nosotros producimos todavía. Y entonces, eso además, eso permite que las velocidades de transmisión a través de fibra no tengan casi errores. Toda la historia, ya cuando veamos la capa de enlace, vamos a hablar de cómo funcionan, cómo se detectan los errores, pero todo lo que es la teoría de errores empieza porque el primer medio que se encontraron fue en los cables. Y entonces en los cables puede ocurrir cualquier cantidad de errores. Sobre fibra, los errores no ocurren mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras en la teoría de cable, el resolver un problema estaba amarrado a que, bueno, ¿cómo hago yo para tratar de averiguar dónde hubo error y cómo averiguo, etcétera, etcétera? Y supone equipos realmente inteligentes y que requieren mucho poder de procesamiento. En fibra, en realidad, no se usa eso, sino que simplemente hay un error, bueno, vuelve a pasarme. ¿Por qué? Porque es más rápido pedirle que lo vuelva a enviar que no tratar de ver dónde hubo un error, dónde ocurrió el error que eventualmente ocurrió. Y la probabilidad de error en fibra es muchísimo, pero muchísimo menor a la probabilidad de error en un cable de cobre o un cable coaxial. Entonces, por eso es que fibra es, por mucho, el medio de transmisión mejor que existe. El aire no es un buen medio. Vamos a hablar ahora de los medios no guiados. El aire es lo peor que hay para transmisión de datos. Entonces, bueno, la forma como se transmite, se habla de las ondas electromagnéticas. Entonces, se crea, para efectos de nosotros, de telecomunicaciones, lo que se conoce con el nombre del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el conjunto de señales electromagnéticas que nosotros manejamos o podemos manejar o que conocemos hasta el día de hoy con la tecnología que tenemos. Entonces, en la gráfica que estamos viendo, bueno, esta gráfica empieza en 3 kilos, pero en realidad empieza en 0. De 0 hacia arriba. Y todo eso es espectro radioeléctrico hasta los 300 GHz, de 300 GHz a los 400 THz, hablamos del espectro de infrarrojo, y por encima de los 400 tera, 900 tera, tenemos lo que sería luz visible. Entonces, y todo eso es un medio no guiado. No crean que no hay equipos de transmisión de datos en luz, es decir, que transmiten luz blanca. Eso existe. ¿Ok? Sí hay. Tienen que buscarlo. De hecho, hay inclusive, solía haber hace unos años un proyecto para que uno fabricara su equipo, su enlace en luz, en su casa. Está todo por internet. Aquí tenemos, por supuesto, el desarrollo de la tecnología ha ocurrido en los países industrializados, en Estados Unidos y en Europa, y entonces tienen una nomenclatura para las distintas bandas de frecuencia que se utilizan. Esas bandas han nacido a medida que hay la tecnología, entonces digamos que los nombres están en inglés, LF, LF, MF, HF High Frequency, VHF Very High Frequency, UHF Ultra High Frequency. Entonces, ¿por qué o sea, obviamente, a medida que yo tengo más frecuencia, pues bueno, eso viene dado por la tecnología. Es decir, a medida que yo voy creando tecnología, pues bueno, puedo acceder a estas bandas. ¿Ok? Fíjense que las más bajas, Very Low Frequency, va de 3 kilos a 30 kilos. Y se usa para radionavegación. Es decir, equipos de navegación en barcos. Eso tiene que ver por la forma como se propagan las ondas y su desplazamiento. Digamos, eso no es parte de este curso, pero definitivamente la forma como se propagan las ondas
Fíjense que a medida que sube la frecuencia, la longitud de onda baja, es más chiquita, hay menos escollos, o menos objetos que le impiden, y entonces, bueno, puedo prestar un servicio u otro. Entonces, fíjense que tenemos desde la radionavegación hasta la radio. Por ejemplo, en HF, que es propagación ionosférica, está lo que se conoce la banda ciudadana, son los equipos push to talk, eso que ustedes ven a veces en la película, o que usa tipo la policía, o que ustedes tipo walkie-talkie, no, bueno, no son los walkie-talkie exactamente, pero bueno, son equipos cuya propagación es muy buena y llegan prácticamente a cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Bueno, por ejemplo, en los equipos HF, como llegan a cualquier parte del mundo, se asignan permisos para trabajar cada media hora. Es decir, a ustedes le asignan una frecuencia y le dicen, bueno, de las media hora tal a la tal es suyo. Puede usarlo. De la media hora a la otra no puede usarlo, porque lo va a usar otro. Y así. ¿Ok? Todo eso ocurre. Hasta llegar a los asuntos. Un momento. Un momento. Permítame un momentico. Vamos a hacer un break. Bueno, disculpen, es que vino el plomero y tengo un problema con una de mis bombas. Eh, Vamos a continuar. Entonces, déjenme volver a compartir la pantalla. Un momento. Hace un momento que se reúne. Aquí. Okay. Ok, entonces, hasta lo que les decía, la longitud es menor, hasta llegar a esta última línea aquí abajo, donde dice de 30 a 300 gigas, que está lo que yo llamaría lo más sofisticado, que serían los hubs. El término del MDS ya es una tecnología vieja, no utilizada, fue superada. No hay un nombre como tal para la tuta. Pero el hubs, lo voy a mencionar porque es algo sumamente interesante. Este es un sistema tipo satélite, pero no funciona. Ustedes saben que el satélite funciona en la atmósfera, hay satélites geoestacionarios, de órbita baja. Bueno, esto no funciona, el HAPS no es exactamente a nivel satelital, sino es a nivel de la troposfera, por debajo de la órbita satelital, pero por encima de la altura de vuelo de los aviones. ¿Cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿por qué usamos esta altura? O sea, la altura lo que nos da es un repetidor. Es decir, un repetidor a esa altura nos da un alcance sumamente grande. ¿Qué ocurre? A 300 gigas, la atenuación por distancia es muchísima. Entonces hay que usar una potencia bastante alta. El HAPS puede ser dos cosas. O puede ser un globo que está a una altura fijo, de 10 kilómetros fijo está el globo, y entonces ustedes desde su equipo, como si fuera una parábola, un plato satelital, le apuntan a la dirección donde está ese globo y
de ahí repite a donde ustedes quieren. O sea, es la forma como se presta el servicio. O utilizan aviones que están dando vuelta con un radio determinado todo el tiempo. Y entonces simplemente, cuando se le va a acabar la gasolina, el operador sube otro avión cargado, el que primero baja y el segundo se queda dando vueltas allá arriba hasta que se le va a acabar la gasolina, entonces se vuelve a mandar y así sucesivamente. Usted va a decir, bueno, ¿y eso funciona? Pues sí, en Estados Unidos hay varios operadores que utilizan esta tecnología. Inclusive estos operadores están invirtiendo en aviones alimentados con luz solar, porque es mucho más barato si los puedes mantener arriba con luz solar, es mucho mejor. Y además que no sean piloteados por personas, sino que sean digitales. Entonces, o sea, tipo control remoto. Entonces, fíjense que la tecnología se va sofisticando. Si ustedes quieren saber más de los apps, coloquen esa sigla y van a encontrar inclusive las compañías que prestan el servicio en los Estados Unidos. Aquí tenemos algo sobre la forma de propagación superficial. La propagación superficial, la troposférica, que rebota, la ionosférica, y aquí hay dos de ionosfera. ¿Okay? Fíjense que hay unas propagaciones que tienen que ver, eso sí no se los hice ver en el anterior, por ejemplo, la banda de microondas y comunicaciones satelitales necesitan lo que se conoce como línea de vista. ¿Qué ocurre? Nosotros a medida que aumentamos la frecuencia, ustedes van a ver cuando lleguen a materias más avanzadas como radiocom o microondas, que la Tierra, aunque ustedes la vean plana o vean alguna montaña, no se comporta así desde el punto de vista radioeléctrico, sino que a veces la Tierra, y tampoco es fija, no tienen ustedes que si la veo plano, es plano todo el tiempo, sino que depende del ambiente. Entonces puede ser que yo haga un enlace y resulta que a determinada hora del día o de determinadas condiciones ambientales, la Tierra sube y me obstruye el enlace. Y a otras horas baja y tengo viabilidad. Eso no es extraño. No vayan a creer que que el profesor está inventando cosas. No, eso ocurre. Entonces, es muy importante hacer los estudios. Hoy en día ya hemos pasado bastante y tenemos una idea más o menos de cómo funciona todo, pero es importante. El término línea de vista sí se considera, es un término que para los enlaces tipo de microondas, donde las frecuencias son muy cortas, tienen longitudes de onda muy pequeñas, sí es importante el estudio de esta línea de vista para esos enlaces. Por ejemplo, no es lo mismo un enlace sobre tierra que un enlace sobre mar o sobre agua. El agua se comporta como un espejo y entonces refleja. ¿Qué ocurre? Eso quiere decir que si yo tengo una emisora de radio aquí en Venezuela, en la costa, bueno, dependiendo de lo que haga, eso puede oírse en Curazao, aunque no le apunte. ¿Por qué? Porque los rebotes llegan. No solamente llegan hasta Curazao, sino puede llegar hasta Puerto Rico. Si ustedes más o menos buscan el mapa del Caribe, pueden decir, oye, pero ¿cómo es posible que algo pueda llegar hasta ahí? Bueno, la atenuación sobre mar, por los rebotes, o sea, puede ser que haya atenuación por el espacio, pero las señales que rebotan, en algunos casos cancelan, pero en otras suman. Y entonces a esos sitios puede llegar suficientemente señal. Inclusive, no es lo mismo rebotar sobre agua dulce que rebotar sobre agua salada. Para que sepan. Entonces, fíjense que hay condiciones importantes. Lo que sí es que por encima de los 10 gigas, la lluvia importa. Esa es una experiencia que ustedes, o todos nosotros vivimos, en algún momento, si tienen DirecTV, o algún sistema satelital, les ha pasado que cuando llueve, o de repente alguna nube, porque generalmente es cuando llueve duro, ustedes ven que se corta la señal, se pierde durante un intervalo de tiempo. Entonces, eso es normal para la banda de frecuencia de DirecTV. Eso ocurre. ¿Se podría resolver? Bueno, si ustedes ponen un plato más grande, pues habría que calcular la banda, ver la atenuación, la distancia, el satélite, poniendo un plato más grande se resuelve. Ahora, ¿cuánto cuesta poner un plato más grande? Y vale la pena por
por los minutos que al año estamos sin DirecTV por lluvia. Entonces ahí vemos por qué tenemos que calarnos la lluvia mientras tanto. Algún día puede ser que haya alguna tecnología que se resuelva que nos permita compensar eso de alguna forma, pero en este momento no la hay. De hecho, los satélites nacieron con tecnología de que cubrían con una frecuencia determinada área, y hoy en día con las comunicaciones satelitales, los satélites pueden transmitir a zonas muy definidas con una frecuencia distinta a otra de manera de reducir la interferencia. Y de esa forma los operadores satelitales pueden cubrir con su mismo satélite zonas que antes no podían porque tenían que coordinar con otros operadores para no interferir, porque usaban la misma banda de frecuencia. Entonces, fíjense que la tecnología va avanzando en muchos caminos y muchas formas. Por supuesto, cuando hablamos de medios no guiados, también hay antenas. Entonces, bueno, en antenas tenemos las que son lo que se conoce como las antenas omnidireccional, el término omni quiere decir de todo, y direccionales de dirección, entonces de cualquier dirección. Es decir, esa antena nos permite recibir o transmitir en todas las direcciones. Esto para algunas cosas es bueno, pero para otras cosas no es bueno. Por ejemplo, si yo tengo una emisora de radio, pues una antena omnidireccional me parece excelente. Pero si tengo una antena, una emisora, una antena de microondas, ya no es tan excelente. Aquí estoy viendo que también hay un proyecto parecido de Google con globos aerostáticos. Bueno, eventualmente el proyecto, refiriéndose a los hubs, el proyecto de Google es un hubs. ¿Ok? No es distinto porque conseguir permiso para satélite es un proceso. Los satélites, a ver, en el caso satelital, los satélites geoestacionarios cubren, dependiendo de la posición orbital que estén, un área del mundo definida, no cubren todo el planeta, pero están colocados, son geoestacionarios porque están a una altura donde la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga se anulan. Entonces, más o menos están siempre en el mismo punto. Y eso les da una cobertura de la Tierra que depende de en qué punto estén colocados de acuerdo al mundo. ¿Okay? Por ejemplo, Venezuela tuvo el Simón Bolívar en una posición que le pertenecía a Uruguay y era un geoestacionario. Y entonces eso cubría básicamente América, ¿okay? Desde América del Norte hasta América del Sur. Después Venezuela puso otro satélite. Hay otra forma, a alguien se le ocurrió, como era complejo hacer eso, usar satélites de distinta órbita que no fueran geoestacionarios. Pero ¿qué ocurre? Esos satélites están orbitando la Tierra y se mueven. Entonces, con un satélite no hago nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso venezolano, Venezuela tiene 2 satélites, no me acuerdo el nombre, pero bueno, X. Esos satélites, primero no tienen una órbita fija. O sea, dan la vuelta a la Tierra, pero no pasan todo el tiempo sobre Venezuela, sino pasan sobre otros países. Entonces, sobre Venezuela pasan a lo mejor 1 o 2 veces al día. ¿A qué hora pasan? Depende. Depende porque como dan vueltas, pero no usan siempre la misma órbita, sino que solo están dando vueltas, pues bueno, la hora es variable. Y duran, ¿qué? 15, 20, depende de la velocidad y la altura, 20 o 30 minutos en pasar por encima de Venezuela. No tardan más. Le puedo hacer una nota que el primer satélite venezolano de órbita baja que tuvimos, que no me acuerdo si era el Mariscal Sucre o de qué proceder era, bueno, cuando los chinos se lo vendieron a los venezolanos, no le dijeron que no tenía infrarrojo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que cuando el satélite pasaba de noche, pues bueno, si no hay luz, ¿cómo toman fotos? Entonces, el segundo que compramos, ese ya tenía infrarrojo, porque ya habíamos aprendido porque entonces no solamente estaba limitado a qué hora pasaba, sino que además, si era de noche, no sería para nada. En cambio, el que tenemos ahora, que es el segundo, ese ya tiene infrarrojo, entonces, bueno, ese ya puede tomar fotos de noche. ¿Ok? O sea, fíjense cómo cambian las cosas.
Pero bueno, volviendo a las antenas, entonces las antenas Omni es en todas direcciones. En algunos casos usamos antenas direccionales, en el caso de las parabólicas. Lo que hacen las antenas simplemente concentran un punto que es el foco y de ahí es que se conecta a los equipos de transmisión o de recepción que vamos a utilizar. Y lo mismo la antena tipo cuerda, tipo Hubble. ¿Okay? En el caso de las parabólicas, a veces, fíjense que aquí entran los rayos y rebotan, bueno, eventualmente está inclinada para que el ángulo de entrada no tenga que ser perpendicular. Es decir, no tiene, si yo lo pongo perpendicular, la entrada no tiene por qué ser, yo le apunto satélite, pudiera tener otra inclinación para entrada. Depende de cómo esté diseñada la antena. Y eso sería básicamente lo que tiene que ver con los medios. Les quedaría como material para leer lo que tiene que ver con la conmutación y lo que tiene que ver conmutación, y codificación y multiplexado. Eso se lo voy a dejar para que lo lean. La parte de conmutación a lo mejor la tocamos un poquito, sobre todo porque tiene que ver con la parte de datos. Vamos a hablar el conmutador de datos de nosotros, por excelencia, es el conmutador, el router. El router es el elemento de conmutación en las redes de datos, así que y él lo que hace es que recibe y reenvía. ¿Okay? Dada una tabla, él recibe y reenvía, entonces bueno, eso sería la conmutación que nosotros vamos a utilizar en las redes de datos que vamos a trabajar básicamente. Entonces, valdría la pena conversar un poquito sobre ello. Pero del resto, léanlo. Lean la parte de conmutación que tiene que ver con voz, por eso la vemos. Y lo que tiene que ver con el multiplexado. El multiplexado es importante desde el punto de vista de un operador de transporte que tiene que enviar mucha data, pues bueno, no se puede tener un número infinito de frecuencias o un número infinito de canales, entonces el multiplexado nos permite mandar mucha información sobre un único canal. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos. Por eso es que es importante el multiplexado. De todas maneras, esa información la vamos a trabajar general, tal como está, porque la profundización de las tecnologías y cómo se calculan y todas esas cosas, lo van a ver ustedes en otra materia. Entonces, pero no puedo dejarlo pasar de lado sin tocarlo, aunque sea por encima, porque cuando hablamos de la capa física, hablamos de todas esas tecnologías. Y es importante que ustedes las tengan en mente. Porque o sea, lo interesante es que el modelo que nosotros estamos trabajando nos permite que, aunque cambiemos la tecnología que usamos en la capa física, lo que tiene que ver con la red y con las aplicaciones siguen estando operativas. Esa es la belleza del modelo. Y entonces, la idea de esta materia es que ustedes entiendan el modelo. O por lo menos tengan una aproximación a él que les permita acercarse y comprenderlo en lo posible. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Léanse lo que tiene que ver con conmutación, lo que tiene que ver con conmutación y lo que tiene que ver con multiplexado. ¿Ok? Esos son los dos importantes. De conmutación es un poco más importante que el multiplexado, sí. Multiplexado, digamos que es fácil entender que tengo varios y que lo voy a pasar por un canal. Conmutación es un poco más compleja. Sobre todo porque los sistemas que están descritos en la conmutación de datos ahí son sistemas que trabajan en la capa física. Es decir, esos sistemas existen. Ustedes a lo mejor, no sé si alguien se los habrá oído nombrar, pero lo van a oír hablar. Hay uno que se llama Frame Relay y hay uno que se llama ATM. No son las siglas de los cajeros electrónicos americanos, que es Automatic Teller Machine, sino ATM es Asynchronous Transfer Mode. ¿Ok? Entonces, pero es un sistema de transmisión de datos creado por la UIT. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, Frame Relay lo crearon los americanos, ATM lo creó la UIT. Frame Relay está hecho para transmitir datos.
léase datos, datos que no sean en tiempo real. ATM permite la transmisión de datos en tiempo real. ¿Por qué esta distinción? Bueno, porque los sistemas de voz, si yo quiero mandar voz digitalizada, no puedo usar frame relay. Tengo que usar ATM. Si quiero dar calidad de servicio. ¿Okay? Eso es unos problemas. Y ambos sistemas pertenecen a la capa física, es decir, esos son sistemas que no importa lo que las capas de red o la capa de transporte o lo que yo ponga, ellos funcionan igual, son hardware, son sistemas de conmutación para redes de datos. ¿Okay? Con sus características, pueden conectarse a cable de cobre, pueden conectarse a fibra, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no nos vamos a meter a estudiar esos sistemas porque no son parte de este curso, pero hay que hablar de ellos, o sea, por lo menos saber cómo funcionan en general. Entonces, en la presentación, claro, pueden investigar y profundizar en algún otro material, pero en la presentación hay suficiente material como para ver cómo funciona y por eso yo digo, podemos tocar específicamente la conmutación de datos como para darle un retoque antes de seguir hacia las otras capas. Lo que pasa es que a medida que subimos hay cosas nuevas, pero a veces, por ejemplo, en la capa de enlace hay que hablar de los errores. Entonces hay que definir cómo se miden cómo se evalúan los errores, cómo encontramos errores, que es algo importante. Entonces, bueno, léanse esas dos. Nuevamente, léanlos, léanlo en el horario de clase y a lo más traigan alguna pregunta y lo vemos en el próximo viernes. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa? Codificación y multiplexado y conmutación, exactamente. Esas dos presentaciones. Esos dos videitos. O dos presentaciones. La charla, no, yo no he hablado con el profesor Rapazo, por eso yo la quité. Tengo que terminar de conversar con él y simplemente la intercalaremos. Me dice que sí, la intercalamos y yo les aviso con tiempo para que estén todos al tanto. Por ahora, no va a ser la semana que viene. Eso, yo ajusté el calendario. Les puse una tarea. La tarea es simple. Es una tarea que tienen que navegar hasta algunas de las organizaciones de las que hablamos en el primer tema. Y son específicos. Busque tal recomendación, haga esto, copia el texto y péguelo. Si lo copia, tienen 3 oportunidades. La primera vez que lo puse, los problemas fueron porque lo copian. O sea, yo no le estoy pidiendo que traduzcan y escriban, no. Es copy paste. La corrección es automática. Si ustedes no ponen los enlaces en blanco que tiene la respuesta, pues bueno, les va a decir que es erróneo. Entonces, tienen que tomar los enlaces, los caracteres en blanco completos del título. No es muy difícil, se puede hacer sin problema y tienen una semana para eso. Entonces la puse ayer para que la hagan hasta el próximo jueves. Sí, no les va a tomar mucho tiempo, es solo un poco de navegación para que vean los sitios y no los olviden. Y eso es todo por el momento. ¿Alguna pregunta?